Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar acerca de las teorías de la evolución y creacionismo. Vamos a ir desde las teorías más antiguas a las más modernas. Primeramente, el creacionismo. Esta obviamente, como todos sabemos, propone la existencia de un Dios que creó a todas las especies que existen actualmente y las que existieron en el pasado, y todas esas especies permanecen inmutables, así tal y cual Dios las creó, no evolucionan. Obviamente esta es una doctrina dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, y fue apoyada por Carlos Linneo y Cuvier en el siglo XVIII. Básicamente podemos encontrar dos doctrinas dentro del creacionismo. Primeramente, lo que ya mencionamos, el fijismo, donde las especies no evolucionan, así tal y cual Dios las creó, así permanecen, y el catastrofismo, que fue propuesto por Cuvier, en donde se propone que a lo largo de la historia de la Tierra hubo diversas catástrofes, diversos eventos catastróficos que llevaron a la extinción de muchas especies. Así podemos encontrar que Dios crea unas especies hace millones de años, luego ocurre un gran evento de extinción, estas desaparecen, luego vuelven a surgir nuevas especies que Dios crea. Luego ocurre un gran evento catastrófico que provoca la extinción de muchas especies, luego vuelven a surgir nuevas especies que Dios crea también y así sucesivamente. El último evento catastrófico obviamente es el diluvio. También dentro del cristianismo, dentro del catolicismo hay diversas vertientes, ¿no? Hay algunos que sí creen en la evolución tal y cual lo expone la ciencia y hay otros que sí son fijistas. Y ahora sí, ya pasemos con las teorías evolutivas. La primera es la de Lamarck, que vivió entre 1744 y 1829. Esta es una teoría un poco complicada y un poco controversial. Tenía tres principios básicos. Primeramente, la tendencia a la complejidad. Lamarck decía que la evolución tendía hacia la complejidad. A medida que las especies evolucionaban durante más millones de años, estas aumentaban su complejidad. Después también proponía que el uso o desuso de los órganos provocaba su adaptación. Es decir, por ejemplo, pensemos en esta jirafa, que para alcanzar su alimento en una rama, tenía que estar estirando su cuello constantemente a lo largo de su vida, con el fin de alimentarse, hasta que llegó un punto en el que su cuello se pudo alargar, se pudo adaptar. Este estiramiento a lo largo de su vida provocó que el cuello le creciera y así poder alimentarse fácilmente. Obviamente esto no es lo que propone la teoría evolutiva actual, así tal y cual lo planteó Lamarck, no. Y por último, la herencia de caracteres adquiridos, que evidentemente también es uno de los puntos por los cuales Lamarck fue criticado. Aquí decía que este carácter adquirido del cuello largo lo iba a pasar a la descendencia. Es decir, que las jirafitas que nacieran de esta jirafa ya iban a nacer con cuello largo, simplemente porque su madre estiró lo suficientemente el cuello a lo largo de su vida y eso le permitió también a su descendencia ya nacer con el cuello largo, porque lo adquirió el padre o la madre. Obviamente esto tampoco pasa así, tal y cual lo plantea Lamarck, ya que las características que pasan a nuestra descendencia son las que están en los genes, y no en sí lo que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Tal y cual planteó Lamarck, todos estos puntos no se aceptan, aunque de cierta forma podemos decir que Lamarck no estaba tan equivocado. Después tenemos la teoría de Darwin, propuesta en 1858 aproximadamente. La teoría de Darwin sobre la evolución principalmente se enfocaba o se basaba en la elevada capacidad reproductora, en la variabilidad de la descendencia y en la selección natural. En la naturaleza, muchas especies pueden tener una elevada capacidad reproductora, pueden tener mucha descendencia, y esa descendencia puede ser variable, es decir, algunos pueden tener una coloración, otros pueden tener otra coloración, pueden ser muy distintos entre ellos por la combinación de genes que los padres les heredaron. Todo esto viene relacionado con la mitosis, con la meiosis, particularmente para la generación de células gaméticas.
La descendencia de una pareja puede ser variable, y aquí es donde entraría la selección natural. La selección natural podemos decir que es la sobrevivencia y reproducción diferenciada, es decir, que va a haber individuos que en un momento determinado, por sus capacidades genéticas fenotípicas, van a ser favorecidos en el ambiente, en el momento en el que se encuentran. Y va a haber individuos que no van a ser favorecidos. Por ejemplo, este lepidóptero o mariposa no va a ser beneficiado con estas características fenotípicas, con este color blanco, ya que ese color la hace más visible ante sus depredadores. Mientras que una mariposa oscura, como esta que se muestra aquí, va a ser más favorecida en este ambiente debido a que puede ocultarse más fácilmente por su coloración. Esto va a llevar a que la mariposa más oscura se reproduzca, sobreviva, genere más descendencia, y las mariposas oscuras van a sobrevivir, van a proliferar. Va a haber más mariposas oscuras en un futuro que mariposas blancas, porque las mariposas blancas van a ser depredadas con facilidad, y posteriormente el número de mariposas blancas va a disminuir porque van a morir rápido, no se van a reproducir, debido a que esa característica fenotípica no le favorece en el ambiente. Eso es la selección natural, así es como actúa. Estos son los principios básicos de la teoría de Darwin. Y por último, el neodarwinismo, que se fue tejiendo en la década de los 30 del siglo pasado. Este ya toma en cuenta las características y descubrimientos genéticos que se hicieron a lo largo del siglo XX. Sus principios son: la evolución parte de la variabilidad de la descendencia y selección natural. Como ya lo explicamos anteriormente en la teoría de Darwin, lo mismo se aplica aquí. Segundo, la variabilidad genética se debe a la mutación y la recombinación genética. En tercer lugar, las poblaciones evolucionan por cambios en frecuencias alélicas. Cuarto punto, las frecuencias alélicas son cambiadas por fuerzas evolutivas. También ya hemos visto las fuerzas evolutivas: la selección natural, sexual, la endogamia, la deriva genética y las migraciones. Todas estas fuerzas evolutivas van a cambiar las frecuencias alélicas de las poblaciones. Y por último, la especiación requiere aislamiento de poblaciones. Podemos decir que la especiación es el origen de dos o más especies a partir de una especie ancestral. Aquí tenemos un cladograma donde se nos muestra que a partir de una especie ancestral ocurrieron varios procesos de especiación que permitieron la aparición de 1, 2, 3, 4, 5 especies distintas. A esto se le llama especiación, pero para que haya un evento de especiación se requiere un aislamiento de poblaciones. Por ejemplo, imaginen que Canadá, Estados Unidos y México se aíslan completamente del resto de las poblaciones del mundo. También Canadá no se va a mezclar con Estados Unidos ni con México, Estados Unidos no se va a mezclar con Canadá ni con México, y México no se va a mezclar ni con Estados Unidos ni con Canadá. Van a cerrar sus fronteras y no se van a mezclar con nadie que provenga de otros países. Si esto dura millones de años, probablemente en Estados Unidos surja una nueva especie de humanos, en Canadá surja otra nueva especie de humanos, y en México surja otra nueva especie de humanos que va a ser muy diferente a la especie de humanos que habita en el resto del mundo. Eso sería un proceso de especiación. Obviamente se requieren millones de años, pero se requiere un aislamiento de poblaciones. Hasta aquí llegaremos en este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal. Gracias por verme y hasta la próxima.